Estar este tiempo para compartir la palabra del Señor. Y el año pasado, en esta misma fecha, recibí algunas quejas y algunos reclamos de parte de los varones. Así que yo siempre los días de la madre, tengo palabras muy sentidas, muy dedicadas a las madres siempre. Y que con los hombres como que pasa nomás la fecha. Bueno, tendrá que ver con algunas situaciones psicológicas, dice alguno, ¿no? De que uno tiene esa relación particular con la madre, siempre es así. Más cuando, en el caso mío, mi mamá era una mujer muy especial, en el sentido de, creo que más o menos una característica de las mujeres paraguayas, sobre todas las cosas, ¿no? Muy de la familia, muy ese afecto y ese cuidado, ¿no? Tan dedicada, una vida tan dedicada a toda la familia y generalmente en medio de escasez y dificultades, ¿no? Pero nunca claudicando, siempre hacia adelante. Pero pensando en eso ya dije, no, este año me voy a rectificar de ese error. Vamos a dedicar algunas palabras a los padres. Porque tiene un rol muy importante en lo que es la familia. Dios es el creador, Dios el que creó la familia y puso al hombre y la mujer en el huerto de Edén y le dio al hombre una gran responsabilidad de ser el que conduzca, no solo en ese momento de la creación, ¿no?, que le dejó para que ordenara los nombres de los animales, todo lo que tiene que ver con eso, pero también la conducción de autoridad en la familia. Es del hombre. Justamente en la actividad de los varones, estamos viendo el liderazgo desde el punto de vista bíblico, que el hombre es. Dios así lo estableció. Y lo estableció así, y vemos allí en el huerto de Edén, cuando el hombre cayó en pecado, cuando Dios viene nuevamente al huerto de Edén y pregunta qué había sucedido, habló con el hombre y al hombre le hizo responsable en primer término de lo que había sucedido. Y así vemos durante todos los relatos bíblicos, cuando Dios se pone en comunicación del hombre para establecer sus diferentes pactos, siempre trató con el hombre. Con Noé, un ejemplo de padre, ¿no? Noé, en medio de una sociedad que estaba destruida moralmente, espiritualmente, alejado de Dios, Dios llamó a Noé y le dijo que construyera un arca, y seguramente sus hijos con él, y que era una locura para ese tiempo, porque los hombres de ese tiempo no conocían el río ni el mar. ¿Para qué hacer una embarcación, no? Para ese tiempo. Y dice la Biblia que fue pregonero de justicia, y ahí estuvo hablando más de 100 años. Y al final, cuando Dios va a derramar el juicio del diluvio, ¿quién entra al arca? Noé, su esposa y sus hijos. Solamente ellos. 8 personas. Y las esposas de sus hijos. 8 personas nada más. Es decir, que él cuidó de su familia y él llevó por el camino correcto a su familia, en medio de toda una sociedad que se calcula más o menos que la humanidad componía más o menos de 500.000 personas. Solamente 8. Pero Noé cumplió con su deber de padre, sus hijos con él. Después vemos los diferentes pactos. Dios hace un pacto con Abraham, con un hombre. Abraham, como jefe de familia, salió de Ur de los Caldeos, obedeciendo al llamado de Dios. Vete de tu tierra y tu parentela y haré de ti
una nación grande. Dios después va a llamar a su pueblo de Egipto, va a sacar y habla con un hombre, con Moisés. Así vemos. Y eso no es ser discriminativo, como dicen algunos. No, Dios trató las cosas así, siempre. Y así podemos ver. Todos. Llamó a David, el pacto davídico, llamó a David. Y así, a través de la historia. El hombre, el varón, tiene un privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad en lo que Dios le ha dado como cabeza de hogar. Y es bueno, hermano, que en este día los hermanos varones asumamos esa responsabilidad con temor delante del Señor en lo que el Señor nos ha encomendado en este tiempo. Estamos aquí, mayoritariamente tenemos nuestra familia. No está David acá, pero David también está en matrimonio. Tendrá, si el Señor lo quiere y ellos así lo decidan, seguramente hijos. Y hay una responsabilidad. El primer hombre en la historia bíblica que conocemos, porque es el hombre relatado después de Adán en la historia bíblica, que inclusive se entiende que es antes de Abraham, es preabránico, y está relatado en la Biblia en un libro que lleva su propio nombre, es Job. Este hombre vivió unos cuantos siglos antes de Abraham. Es decir, Dios aún no había llamado a un pueblo para él que vino que vino con Abraham. Pero aún así había conocimiento de Dios. Y vamos a mirar en la figura de Job algo muy importante en cuanto a la responsabilidad del hombre en relación a su familia. Dice la palabra del Señor, Job, capítulo 1. Este es el libro más antiguo de la Biblia. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, familia numerosa, ¿no? 10 en total. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es sorprendente la condición de este hombre que después es ratificado totalmente por Dios mismo cuando habla más adelante en esa conversación con Satanás de quién era este hombre. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía el conocimiento de Dios en la medida de la revelación que el hombre tenía en ese presente de Dios. Él temía a Dios y era apartado del mal. Y evidentemente, por lo que leemos, era un hombre muy bendecido en todos los aspectos, una familia numerosa. En ese contexto de ese tiempo, y vemos así en los relatos bíblicos después, una de las manifestaciones
del favor de Dios era de familia numerosa. ¿No? Vemos así Dios bendiciendo a las familias. Pero este hombre, que además de ser temeroso de Dios, apartado del mal y con riquezas, hombre muy rico, dice que era el más grande de los orientales. Este término era el más importante de esa sociedad. Si leemos todo el relato del libro de Job, vemos resaltado en diferentes momentos esta condición de él. Pero teniendo tantas cosas, teniendo tanta ocupación, podemos decir, con todos esos ganados, todas las cuentas de bueyes, de asno que tenía, y además tenía siervo, era un hombre con mucha ocupación, ¿no? Pero sin embargo, esa mucha ocupación de él no le llevó a descuidar lo más importante que él tenía como responsabilidad de administrar. Y no era justamente las cuestiones materiales, sino era la familia que Dios le dio. La familia que Dios le dio. Fíjense que la Biblia no nos da mucho detalle de cómo él trataba sus cuestiones materiales, sus riquezas, sus ganados, campo y todo lo que tenía. Pero sí nos detalla de entrada que él tenía cuidado de su familia. No tenía una familia numerosa y dejaba, como se dice, creo que se dice lo mismo, pero decimos los argentinos, a las buenas de Dios. Es decir, que se críen nomás ahí, vamos a ver qué pasa, que cada uno haga su vida, vamos a ver qué pasa. Dice el relato, como acabamos de leer, que los hijos varones hacían fiestas, invitaban a sus hermanas y disfrutaban evidentemente una fiesta familiar, y no solo familia, sino precisamente amigos estaban con ellos ahí presentes. Pero Job, que era un hombre temeroso de Dios, dice que pasando el día de esto, en el versículo 5, Job enviaba y los santificaba. Es difícil determinar qué es exactamente esto, pero podemos deducir que él se interiorizaba de la situación de sus hijos en cuanto a su relación con Dios. Y agrega más, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. En esa economía del trato del tiempo de Dios, el padre era el sacerdote de la familia, es decir, el que intercedía entre Dios y sus hijos, ¿no? En esa economía, en ese tiempo de los hombres. Y él decía conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Es decir, no tenía prueba, pero por las dudas, como decimos, no vaya a ser que durante ese tipo de celebraciones que tenían, los hijos pudieran haber pecado contra Dios. Blasfemado es burlarse de Dios en sus corazones. Y dice, de esta manera hacía todos los días. Esta frase, hermanos, de esta manera hacía todos los días. Es decir, que su cuidado supremo, su cuidado primordial, no eran sus ganados, no eran sus riquezas, no eran sus criados, sino su familia. ¿Y qué lección tenemos aquí, hermano, para los que somos padres? ¿Cuál es el cuidado que tenemos de nuestros hijos? Dios utiliza la unión de un hombre y una mujer para que se produzca el nacimiento de un ser humano, y ahí están los hijos. Muchos solamente cumplen esa función, pero después no cumplen lo más importante, que es el cuidado de los hijos. Decíamos la otra vez hablando de las madres. Madre no es solamente aquella mujer que lleva primeramente un embrión en su vientre, después crece, es un ser, es un humano, después nace. No, ese es solamente el principio de un largo camino.
Job no solamente fue el medio humano para cual tener los hijos, sino que él se ocupó diligentemente del cuidado de sus hijos. Queridos hermanos, esta es una gran responsabilidad que tenemos con la vida de nuestros hijos. Recuerdo nada más cuando Moisés, los padres de Moisés, hicieron todo lo posible para salvar la vida de Moisés, pero empezó a crecer y no le quedaba otra que hacer algo con ese niño, porque Faraón había ordenado matar a todos los hijos varones que le naciera. Idearon un plan, ¿no? Vamos a ponerle en una arquilla, de ahí viene lo que hoy se conoce como Moisés. De ahí viene. Vamos a hacer una arquilla, vamos a calafatearle, vamos a poner y vamos a lagar en el agua para que alguien se haga cargo, ¿no? Pero Dios, que tenía un plan eterno y un propósito definido con la vida de Moisés desde antes de nacer, como él hace las cosas, Moisés va a caer en la mano de la hija del faraón, que se iba a ese lugar, en el Nilo. Y ahí aparece la hermana de Moisés, María, y le ofrece una nodriza. Y la hija de Faraón aceptó sin saber que era su propia madre que iba a terminar siendo la que iba a criar a Moisés, porque fue la propia madre. Y hay una frase ahí muy, muy linda. Esta mujer, la hija de Faraón, le dice a la propia mamá de Moisés: toma, cuídamelo y yo te lo pagaré. Y era su madre. ¿Cómo le iba a cuidar? Era su hijo. La hija de Faraón no sabía, lógicamente, lo que estaba pasando. Bueno, esa frase también es muy aplicable cuando Dios nos da los hijos que tenemos. Dios nos dice: toma, cuídamelo y yo te lo pagaré. Y ese, hermano, es una gran responsabilidad. Porque no solamente, como dije, es tener hijos, sino dedicar el cuidado necesario en él. No solo el cuidado del punto de vista que es importante, la nutrición, la ropa, la salud, todo eso está bien y corresponde, sino cuidado en lo más importante que tiene un ser humano. ¿Qué es lo más importante de un ser humano? Su alma, su espíritu, lo que él es, su ser. Eso es lo más importante, que es eterno y permanecerá para siempre. Job estaba preocupado por la relación de sus hijos con Dios. Hermano, esto es un ejemplo a tomar en cuenta. ¿Cuánto es el cuidado que tenemos de los hijos que Dios nos da? Dice que Job hacía esto algunas veces, todos los días. Todos los días. Él intercedía ante Dios por sus hijos todos los días. Y eso tiene que ser todos los días. Yo digo, hermano, a veces pensamos que solamente cuando los hijos son chicos y están bajo nuestra tutela, nuestro cuidado, que nos vamos a ocupar de él. Y yo le digo esto como experiencia. Yo tengo mi hijo, está por cumplir 25 años. Está casado, tiene su matrimonio, pero todos los días intercedo ante el trono de la gracia por ese hijo que Dios me dio. Es del Señor, es salvo, está congregado, doy gloria al Señor por su vida. Pero el cuidado. Yo a veces me iba a visitarla a mi mamá sobre todas las cosas, que era más habladora, y decía que tenía ciertas preocupaciones por alguno de nosotros, los hijos. Dice: estoy preocupado por tu hermana. Y estoy preocupado. Y digo: sí, pero deja, ya se casó, ya está en su familia. No, los padres en realidad nunca pierden esa preocupación.
Por eso dice, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes, le decían, ¿no? Pero el punto aquí, hermanos, el cuidado que debemos tener de nuestros hijos en lo espiritual, en relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo? O tenemos nomás hijos y dejamos que ellos vivan de cualquier manera. No, eso no. Porque lo que permanecerá de ese ser no son sus títulos, que son buenos, que se capaciten, no son sus conquistas económicas, que son buenas y son necesarias la cuestión económica, sino lo que permanecerá es su alma, para siempre. Hermanos, sin duda que nuestra mente está limitada en cuanto a muchas cosas y no podemos comprender muchas cosas, pero pensemos nada más que nosotros estemos en los cielos, porque el Señor ya nos salvó, y nuestros hijos en el infierno. ¿No te asusta en pensar en esas cosas? ¿No te da temor en eso? ¿No? Por eso, en este Día del Padre, que cada uno de nosotros como padres reveamos cómo estamos en eso de tener cuidado con nuestros hijos. No importa si son grandes ya y está fuera de tu casa, pero de todas maneras puede ser algo más importante y orar por ellos, interceder por ellos y en la oportunidad que tenga poder hablar de lo más importante con ellos, es cómo están en su relación con el Señor. Tener hijos y dejar librado, como dije hace un rato, a la buena de Dios, no es correcto, no es sabio eso. Job tenía muchas cosas materiales, pero su prioridad no era lo material, sino el cuidado de sus hijos. Después tenemos en la Biblia, como dije, Job es antes que Abraham. Pero después tenemos el patriarca Abraham también. En el capítulo 24 del libro de Génesis, Abraham aparece en la historia bíblica en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le llama para que salga de aquella sociedad pagana de Ur de los Caldeos y que haría de él una nación grande. Y como dice el libro de los Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Y le dio una esposa, o aquí su esposa no podía tener hijo, ¿no? Y ellos ya eran grandes. Pero Dios se aparece y habla con Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis y le dice que le va a dar un hijo. Y ahí vemos a Sarai que estaba chusmeando de lo que estaba hablando Abraham con aquellos dos hombres angelicales, dos personas que vinieron, se rió, ¿no? Cuando escuchó eso. De ahí viene el nombre Sarai, significa risa, ¿no? Yo le suelo decir a la hermana Sarai, a la hermana Sarai y a la hermana Sara, la esposa de nuestro hermano Fernando Jara, le digo, hace honor a tu nombre, porque ella siempre está sonriéndose, siempre tiene una sonrisa, siempre, siempre. Hace honor a tu nombre. Y Dios le dice que le va a dar un hijo, ¿no? Aunque ya había cometido el error de querer adelantar los propósitos de Dios y tuvo un hijo con su sierva, Agar. Pero eso no era el propósito de Dios. Dios tenía otro propósito y le iba a dar un hijo y le dio un hijo, Isaac. Y se imagina la alegría de ese matrimonio, ¿no? Aparte, en Isaac había una promesa que de él saldría la generación y que en esa
familia sería bendecida toda la humanidad. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la carne. Y crece este niño, y seguramente el cuidado habrá sido, y como decimos, malcriado como hijo único, ¿no? Bueno, con Lidia sabemos eso, somos un niño. Dios nos dijo nada más. El sumo cuidado, todo. Pero los años pasan, muere su madre, Sara, y llega el tiempo en que Abraham dice, mi hijo ya es grande, y él tiene que formar familia ahora, porque si de él va a haber descendencia, tiene que formar familia. Y en esa sociedad y en esa cultura eran los padres quienes se ocupaban de ver con quién se iba a relacionar para formar una familia, tanto la hija como el hijo. Ahora, ¿cuánto cuidado tenía que tener Abraham con Isaac, no? Porque en él estaba la promesa. No había más hijos. No va a decir, no va a ser Isaac, va a ser otro. Va a ser de este. No, era único. Entonces Abraham toma cuidado y sabe que su tiempo está llegando al final. Dice el capítulo 24 de Génesis, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham también un hombre muy rico. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de las cananeas, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Tierra pagana. Y Abraham le dijo, guarda que no vuelva mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará un ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Abraham sabía que su tiempo final estaba llegando, ya era viejo, sabía. Y aquí tiene un hijo, y su hijo era depositario de la promesa de Dios, y tenía que formar familia, y toma el cuidado de organizar de tal manera a través de su siervo de confianza, que sería el amo de su casa, para que su hijo tuviera una esposa conforme al propósito de Dios. Hermanos, un ejemplo demasiado práctico para nosotros en nuestro tiempo. Dios nos da los hijos, estos crecen, y es lógico y normal que tenga interés por atracción por una chica o un muchacho, sea lo que sea. Lógicamente, una chica con un muchacho y un muchacho con una chica, no. Lo otro está fuera de discusión entre nosotros, ¿no? Pero se está tomando cuidado de quién realmente va a ser el compañero o la compañera, su esposo o su esposa, o se va a dejar así nomás que ellos decidan y ellos hagan lo que quieran. Claro que este tipo de convenio de matrimonio no existe en este tiempo, ¿no? Estamos en otra cultura, en otra sociedad, en otro tiempo. Pero sí lo que no ha de negociarse son
lo que Dios determina para sus hijos. No ha de unirse en relación yugo desigual el creyente con el incrédulo, Cristo con Belial. ¿Qué compañía tiene luz con las tinieblas? La Biblia prohíbe enfáticamente ese tipo de relaciones. Ahora, como padre, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos lavamos la mano y no aconsejamos y no miramos. Y esto cada vez más pronto es necesario que los padres hagan, porque hoy la sociedad está muy acelerada en todo esto, ¿no? De muy chica empezar a hablar sobre lo que Dios realmente dice para estas cosas, porque la Biblia tiene consejos. La Biblia no deja nada de la vida de ninguno de sus hijos librado a la interpretación o al gusto o lo que la sociedad diga lo que hay que hacer. No. Recordé al principio a mi mamá, y siempre recuerdo frase de mi madre. Mi mamá decía, en su forma, con tal que sea del Señor, cualquier saco a pe está bien, decía. ¿Saben lo que es eso? No? Con tal que sea el Señor. Esa era su regla, ¿no? Y estaba muy, muy atenta a con qué tipo de amistad tenía sus hijas, y yo, su único hijo, ni hablar. Lidia venció una barrera muy importante, pues, hijo varón, y mi mamá era... Pero era del Señor y es del Señor mi esposa, así que mi mamá estaba muy en paz con esas cosas. No es aguapé, no, bebió, vio bien. Mirá lo que se eligió. Eligió el más lindo. En la congregación en ese momento, se imaginan lo que veía bien. Pero mi mamá decía eso en un término tan campechano, pero tan real. No me importa esas cuestiones de apariencia, lo que me importa es lo que es, si realmente es del Señor. Entonces, queridos padres que tienen ya hijos jóvenes y chicos también, oren desde ahora. Oren desde ahora. Hagan como Ana dijo, por este niño oraba yo cuando presentó a Samuel en el templo. Oren. Y como padres, como varones y como autoridad de familia, asumamos nuestra responsabilidad también en estas cosas. ¿Con quién se está relacionando? ¿Mi hijo o mi hija? Cuidado, en este tiempo, que tenemos una sociedad tan desvirtuada en todos los valores y el peligro que eso significa. Hoy ya no, antes pensábamos en los peligros que corría una dama en la sociedad. Hoy los hombres también están corriendo peligro en medio de una generación perversa y degenerada en la cual estamos viviendo. Cuidado. Abraham no dejó de lado esto. No dijo, ahora me muero yo y que Isaac se arregle como pueda. No. Él tomó carta en el asunto y le hizo jurar a su siervo, le dijo, esto vas a hacer. Bueno, la historia es hermosa, la historia, ¿no? Cómo este siervo va y trae a Rebeca, ¿no? Y que después de allí salió o siguió la descendencia de Abraham. Dije que en el capítulo 18 de Génesis vemos cuando Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, pero ahí en ese capítulo también está algo trágico que está por suceder, que Dios está por destruir Sodoma y Gomorra. Esos ángeles que vinieron, esos seres angelicales que vinieron a estar con Abraham, venían justamente con ese propósito de sacar a Lot de Sodoma y Gomorra porque iba a caer en un juicio. Pero antes se encuentran con Abraham. Mire lo que dice Dios de Abraham
en el capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí, habían estado ahí con Abraham y le habían hecho la promesa del hijo. Dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y aquí mire lo que dice Dios de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice de Abraham que él iba a ser fiel al mandato de Dios, iba a dejar la posta a su hijo en cuanto a quién es Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Hermano, el legado espiritual que vamos dejando a nuestros hijos. ¿Cómo se acordarán nuestros hijos de nosotros? Abraham, vemos en el capítulo más adelante, el cuidado con su hijo. Pero Dios ya dice de antemano que Abraham iba a ser fiel y iba a mandar a sus hijos a que anden en los caminos. Después vemos más adelante, porque aquí todavía no está la ley. Pero después, cuando Dios da la ley a Moisés, dice que estas palabras de la ley hablará a tus hijos al acostarte, al levantarte, en tu casa, por el camino. Es decir, transmitirás el mensaje de Dios a tus hijos. Hermanos, cuando es chico, sobre todo las cosas que tenemos esa posibilidad de tenerlo siempre con nosotros, no debemos cesar en ningún momento de hablar a nuestros hijos. Y más siendo cabeza de hogar el hombre que tiene esa responsabilidad. Y no solo de hablar, sino también de ser el ejemplo hacia nuestros hijos. Dios dice de Abraham, yo estoy seguro que él no va a descuidar de decirle a sus hijos lo que Dios había mandado y Dios le había prometido. Después vemos la historia de Isaac, ¿no? Isaac aparentemente no se destaca por muchas cosas, pero hay algo superlativo en él, que fue fiel al Dios de su padre. Hermanos, es importante tener recursos materiales y que nuestros hijos puedan tener bienestares materiales, pero lo que le dejemos a nuestros hijos sean las riquezas espirituales, que es lo más importante, porque es lo único que trasciende. La riqueza lo puede gastar todo, pero lo que hay en su corazón permanece para siempre. Qué bueno es cuando podemos acordarnos a nuestros padres, aquello que tenemos ya unos años, y cómo eran nuestros padres. Cada uno tiene una visión de que fue su padre. Lógicamente, si su padre no era del Señor, tendrá una visión, pero aún así la sociedad rescata algunos valores de nuestros padres, no más la generación mía. Suelo hablar con personas no cristianas y dice, yo me acuerdo de mi papá que decía esto, decía aquello, hacía lo otro. Valores morales que también es tan importante. Lógicamente, el valor más importante es lo espiritual. Y el que tiene valores espiritual tiene valores morales muy elevados, lógicamente. Eso es así, honestidad, respeto, educación. Querido hermano, yo siempre suelo decir, mis padres no me dejaron título honorífico, no me dejaron riquezas, pero me dieron lo más importante, que es Cristo. Yo conocí a Cristo a través de las palabras de mis padres. Y nosotros tenemos que seguir transmitiendo a las generaciones que siguen, que son nuestros hijos, quién es Cristo realmente. Dios dice de Abraham, yo estoy seguro.
La Biblia tiene una particularidad, queridos hermanos, que no siempre describe todas las cosas lindas que suceden. Esa es una de las características de la Biblia, que también cuenta aquello malo que ha sucedido. Por eso es la palabra de Dios, porque dice toda la verdad. La Biblia pudo haber ocultado el pecado de David, ¿no? No dice nada. Y David sería canonizado seguramente, porque excepto ese pecado con aquella mujer, la esposa de Uría, él tenía una vida intachable, ¿no? Pero Dios cuenta todo para demostrar cómo es el hombre realmente y comparado sobre todas las cosas con quién es Dios. La Biblia nos relata de un hombre en Primera de Samuel, Primera de Samuel, Samuel nace, es una historia muy tierna, ¿no? De un acto también parecido a lo de Abraham y Sarai, en forma milagrosa, cuando Ana no podía tener hijos, pero Dios oyó el clamor de su corazón y le dio a Samuel, a ese hijo. Y ella, conforme a lo que habría prometido a Dios, ella dedicó Samuel al servicio al templo. Samuel es llevado al templo, allí en el templo hay un sacerdote ministrando conforme a la familia de los levitas y de la familia de Aarón, y este sacerdote se llamaba Elí. Y este sacerdote tenía hijos. Y aunque él era sacerdote y estaba ministrando en la casa de Dios, sus hijos no eran realmente buenos hombres. Capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Qué paradoja, ¿no? Elí, sacerdote, sus hijos malos, impíos y no tenían conocimiento de Dios. No vamos a culparle a Elí, ¿no? Pero podemos entrever cierta responsabilidad acá, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Saben qué? He escuchado esto en algún lugar y me sorprendió muchísimo. Y es para lamentar verdaderamente. Alguien dijo en un lugar: el infierno va a tener muchos hijos de pastores y ancianos como habitantes. ¿Qué no? Y lamentablemente alguna experiencia a nuestro alrededor muestra eso. Parece que hay un momento que reniegan de la fe, ¿no? Ese después vamos a ver al final algo importante en cuanto a cómo tratar a nuestros hijos para que ellos no renieguen de la fe que nosotros profesamos. Ahora, los hijos de Elí. Dice que eran hombre malo. Dios llama a Samuel, antes ya se había dicho algo que Dios haría, pero dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No vamos a leer todo lo que estaba pasando, pero ellos estaban haciendo abuso y uso de las ofrendas que era para el templo y era para la administración del templo, y ellos estaban abusando de esa circunstancia. En el capítulo 3, Jehová llama a Samuel y ahí los primeros versículos, él escucha que alguien le llama y cree que Elí, y va y le dice: me llamaste, mi señor me llamaste, diciendo: yo no te llamé. La segunda vez le dijo: no, yo no te llamé. Y la tercera vez se dio cuenta que era Jehová que le estaba llamando. Y le dijo: ahora cuando oye, la próxima vez habla, dice el versículo 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate
y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oyes. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le tiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, su familia, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Esta frase, hermano. Y él no los ha estorbado. ¿Qué hizo entonces Elí? Acá está la clave. Él no los estorbó. Es decir, él hizo la vista gorda, como diríamos nosotros, él miró para otro lado. Él no se hizo cargo de corregirle a sus hijos, cuando tendría que haberlo hecho. Qué triste, ¿no? El nombre del Señor estaba siendo blasfemado en medio del pueblo por causa de los hijos del sacerdote. Y lo más grave es que él no lo estorbó. Hermanos, nuestros hijos en determinados momentos, más cuando son grandes, harán de su vida conforme al conocimiento que tiene y a su responsabilidad. Pero mientras estén bajo nuestro techo y nuestro cuidado, nosotros debemos estorbarlo en el buen sentido. Tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Sin autoritarismo, pero con verdadera severidad delante de lo que Dios dice. ¿Saben qué? Yo debo decir esto, el contraste con son las cosas. En mi época, y yo lo digo, y he contado esto varias veces, en un momento determinado de mi vida, joven, rebelde, y desobedeciendo de alguna manera la delicadeza de mis padres, mi padre me sentó en el living en mi casa y me dijo, estos son los principios en esta casa. Son míos y son cristianos. Si no estás dispuesto a cumplir, te va a tener que ir de mi casa. Ya sos mayor, tenía 18, casi 19 años. Tenés tus recursos, trabajás bien, no quiero que te vayas de mi casa. Pero si no lo vas a cumplir, te vas a tener que ir a mi casa. Seguramente con mucha tristeza lo dijo. Gracias al Señor que yo reflexioné y me fui a mi casa el día que me casé. Pero así era. Ahora resulta ser que los hijos le ponen las condiciones a sus padres. Hoy los hijos le dicen a los padres, o hago lo que yo quiero o me voy de mi casa. Pero yo le digo, pero ahí tenés la puerta y ¿qué más querés para irte? Ay, no, el hijito. No, quédate nomás, no lo estorban. Ahí está el resultado. Nada más ni nada menos que ¿en quién? En la propia familia del sacerdote. Y mire, volvemos un poquito más atrás. Capítulo 2, versículo 19. Allí ya hay una advertencia. Para versículo 29 del capítulo 2 de 1 de Samuel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿A quién le estaba diciendo dicho estas palabras? A Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y cómo se repite la historia, no? Familias cristianas, con nombre cristianos y mucho con grandes ministerios al nivel de este mismo sacerdote, pero los padres honrando más a los hijos que a Dios. Qué burla para la causa de Cristo. Qué burla para el cristianismo, ¿no? Porque dice, el hijo de él, y cuando más
alto es el cargo eclesiástico más grande de la burla, ¿no? Que viene. Elí no estorbó a sus hijos. Pero Dios, que es justo, ejerció el juicio, el cual le advirtió. Primero a través de un profeta y después a través de Samuel. Y estos muchachos, estos hijos, cayeron en una lucha, en una batalla que se da con los filisteos. Ellos cayeron, dice el capítulo 4, versículo 15, era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no veía. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecho gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Blasfemia, burla y derrota al final espiritual y nacional para el pueblo de Israel, porque los filisteos se apoderaron del arca. ¿Qué hizo Elí? No molestó a sus hijos, no estorbó, no lo disciplinó y amaba más la gloria de sus hijos que la de Dios. Cuidado con mis hijitos. ¿No? Cuando la madre y el padre no digan nada de mi hijo en mis hijitos, ¿no? Lógicamente, debemos defender la honorabilidad de nuestros hijos, pero la realidad es una. Y si no andan conforme a lo que Dios dice, debemos estorbarlo en el buen sentido de hacerle ver con amor, con severidad, con verdad, pero no hacer la vista gorda, porque aquí vemos el resultado. Pasamos al Nuevo Testamento. A mí me llama la atención en el Nuevo Testamento un hecho, queridos hermanos. Pensando en esto varias veces, dije, nunca se habla de los hijos de Pedro, por ejemplo. ¿No? Bueno, Pablo no tenía familia, hijos. No se habla de los hijos de Juan. Juan y Jacobo sí eran hijos de Zebedeo. Pero no se habla de los hijos de Apolo, por ejemplo, o los hijos de Silas, o los hijos de Timoteo. No hay mención a sus hijos, ¿no? Bueno, por algo será, ¿no? Lo que Dios nos dice es porque no es necesario que sepamos. Pero sí da una instrucción muy clara y muy específica a de cómo los padres debemos tratar a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, los 2 primeros versículos están dedicados a los hijos, de cómo el hijo debe obedecer a sus padres. Y en el versículo 4 de Efesios 6 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo ha sido muchas veces muy mal interpretado, y particularmente aquellos hijos que quieren ser consentidos en sus malos actos por sus padres. Y dice, la Biblia dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, no me diga nada que yo me voy a irar o me voy a enojar. Más o menos la idea, ¿no? Ahora la Biblia, mirando el contexto general de la Biblia, ¿podría decir una cosa como esa? Es imposible, siendo que la Biblia enfáticamente dice, y en el Antiguo Testamento es mucho más contundente, habla de la corrección del hijo con psicología barata o con vara. ¿Con qué hay que corregir los hijos? ¿Qué dice el proverbio? Hablarle suavecito para que no se deprima, dice, ¿no? Mimale, dice. No vaya a ser cosa que te denuncie la autoridad por maltrato verbal, sería en este tiempo, ¿no? La vara, dice. Y dice, el hijo consentido
es vergüenza de su madre. ¿No? Entonces no puede decir, eso es lo que dice acá. En realidad, si miramos, y esto debemos ir a otros versículos, pero no hay tiempo, cuando dice aquí ira, la palabra en realidad lo que está diciendo es lo siguiente: no provoquéis a ira, es no provocar una situación de enemistad, una situación de pleito, una situación de discordia constante. Por eso, queridos padres, la disciplina de nuestros hijos, que no es justamente la vara, porque la palabra disciplina es una serie de actos que se llevan a cabo. Enseñanza, corrección, amonestación. La disciplina no es el castigo, eso ha de ser físico, digo, sobre todas las cosas. No ha de ser la primera medida, sino ha de ser el primero. La buena disciplina comienza por la instrucción, por el hablar, por aconsejar y sobre todas las cosas darle ejemplo. Hermano, disculpe que yo haga mucha mención a mis padres, porque tengo muy gratos recuerdos, tanto de la severidad de mi madre como la pedagogía de mi padre. Mi papá era de hablar mucho. Decía, vení acá, sentate, y te hablaba, te explicaba. Tanto así que yo recuerdo 2 veces nomás que mi papá usó la vara conmigo, pero me acuerdo bien las 2 veces. ¿Y por qué fue? Y digo amén por lo que hizo, porque si no yo no hubiera entendido. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, no provoquéis a ira, en eso es lo que dije. Por eso, hermanos, la corrección de nuestros hijos no ha de hacerse con ira o con enojo, sino de manera reflexiva. Hermanos, yo le digo esto por experiencia propia también. Cuando uno está enojado, cuidado. El enojo no es buena consejera. Y dice la palabra que la ira del hombre no obra la voluntad de Dios. Hay que tener cuidado, pero dice, no provoquéis a ira, sino criarlo en disciplina. Disciplina justamente, como acabo de decir, una serie de cosas que conlleva. Y además, y amonestación del Señor. Y como algunos dicen, inclusive podríamos aplicar aquí, como el Señor. ¿Cómo trata el Señor con sus hijos? A ver, nosotros como hijos del Señor cometemos un error y el Señor ahí no asás un rayo sobre nosotros, ¿no? Estaríamos todos muertos, ¿no? ¿Así actúa el Señor con nosotros? No, el Señor no actúa así con nosotros. Él dice que lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, es decir, lento para enojarse. Y Él es clemente y misericordioso. Y dice Hebreos que tenemos a alguien que nos entiende y se compadece de nosotros. Ese es nuestro Señor. Y así como Pablo dice que los esposos han de amar a sus esposas como el Señor, también los padres debemos corregir, disciplinar a nuestros hijos como lo hace el Señor. Con dedicación, con amor, con verdad y con ejemplo. Hijos, padres, vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. A veces encontramos estas palabras difíciles, ¿no? ¿Qué es exasperar?
A ver, el diccionario castellano. Muchas veces encontramos esta palabra difícil, ¿no? De decir qué dirá en castellano. Pero la idea más apropiada en el contexto es no sea una actitud, sería la más correcta, de pelea, no sea una expresión de pelea, de contienda, de pleito, de enemistades. No debemos ponernos, queridos hermanos, a veces por la excesiva severidad, nos transformamos en enemigos de nuestros hijos. Y no hay confianza a veces detrás de eso también. Porque nuestros hijos no nos quieren decir situaciones porque dice, ¿cómo le voy a decir algo a mi mamá, a mi papá, si lo primero cuando le digo algo él se enoja y grita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el término. No crear una situación de pleito, de enemistad, de ira. Porque además dice lo siguiente, para que no se desaliente. La palabra desalentar es dejar a una persona sin estímulo. La palabra desaliento en realidad viene de un término náutico. Antes los barcos se manejaban con velas. Y las velas izadas impulsaban el barco. Cuando decían dejar sin aire o sin aliento a un barco, se bajaba las velas. Entonces el barco quedaba a la deriva, porque no tenía nada que le impulse. Bueno, aquí Pablo utiliza esa idea de que no vaya a ser que por una excesiva severidad, por actuar con ira, nuestros hijos se queden sin aliento, sin entusiasmo. Hermano, esto es triste, pero muchas veces escuchamos decir, y Dios nos libre que no hayamos dicho a nuestros hijos, no servís para nada. Ejemplo. Cuidado. Y un chico que constantemente le mostramos o le queremos hacer mostrar que no es capaz de hacer eso, lo que termina, algo bueno, lo que termina es desalentado. No quiere hacer nada. Y Pablo dice, no vaya a ser que se desaliente. Hermano, muchas veces eso sucede, ¿eh? Y dije hoy, qué triste es ver de qué manera hay hijos cristianos o hijos de cristianos que parecen haber renegado de la fe, de sus padres. Creo que, hermano, mucho tiene que ver por no haber aplicado lo que Pablo dice aquí, no provoquéis a ira y no exasperéis a vuestros hijos. A veces en la excesiva severidad, sin amor, sin misericordia, lo único que hace es criar chicos resentidos hacia nuestra fe y rebelde al final de sus tiempos. Están pensando, apenas cuando tenga libertad de hacer esto, no lo voy a hacer. No hace mucho estaba en un lugar y haciéndome kinesiología en un problema que tengo en el hombro, salió la conversación y yo me puse a hablar del Señor. Y la kinesióloga que me estaba atendiendo me dijo, no me diga que usted es cristiano evangélico, me dijo. Automáticamente me sacó la ficha, ¿no? Y le digo, sí, cristiano evangélico es para vos, una chica joven. Si es para vos haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como mi Salvador y en Dios como el único Dios verdadero. Si eso es así. Y me dijo, cuando habla así me hace acordar muchísimo a mi padre, me dijo. Mi padre hablaba así. Automáticamente me dijo, hija de cristianos evangélicos. Me dijo, yo me crié en un hogar cristiano evangélico, me dijo. Mi papá y mi mamá
cristianos evangélicos de la asamblea, aparte me aclaró dónde era. Me dijo, yo apenas tuve la oportunidad, me fui a mi casa porque me cansé de su severidad y su hipocresía. Porque decían y me exigían a mí cosas que ellos no la cumplían. Qué triste, ¿no? Claro, lógicamente, eso no le exime de responsabilidad a ella, ¿no? Pero sí hay mucho de responsabilidad ahí de sus padres, de cómo trataron a esa persona, a su hija. Me dijo, me fui de casa. Y después de muchos años, ahora me dice, restablecí un poco de buena relación con mis padres. Una persona resentida. ¿No? Qué triste. Hermanos, sobre todas cosas varones, tomemos el ejemplo de Job en primer lugar. Ocupémonos todos los días de nuestros hijos. Y esto también para las madres. Hoy día el padre, pero también va para las madres. Ocupémonos de nuestros hijos. Todos los días. Santifiquemos a nuestros hijos todos los días. Oremos al Señor por nuestros hijos todos los días. Tomemos el ejemplo de Abraham, que Dios le dio un hijo y él no descuidó ese hijo, sino se ocupó para que los propósitos de Dios se cumplan, y era la promesa de una nación. Queridos padres, podemos tener mucho ministerio, mucho conocimiento, y cuidarnos mucho de los ministerios y la vida congregacional, pero no molestamos a nuestros hijos, no amonestamos a nuestros hijos, y amamos más la gloria de nuestros hijos que la de Dios, como Elí, que Dios cortó la descendencia en Elí. De ahí en adelante esa familia nunca más volvió a ejercer el sacerdocio en el pueblo de Israel, porque ahí vemos lo que Dios le dijo, voy a cortar definitivamente, por culpa de los hijos, que eran hombres impíos, malos y que no conocían a Dios. El Nuevo Testamento nos da instrucciones, nos dice de nuestra responsabilidad como padre y que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y temor del Señor, pero en amor y misericordia. No provoquemos a ira, ni desalentemos a nuestros hijos. Es una gran bendición tener hijos. Dice el salmista, bienaventurado el hombre que llena sus aljabas de hijos, porque herencia de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Pero hoy una niña dijo un versículo aquí, y vamos a terminar leyendo ese versículo en Proverbio 20, versículos 6 y 7 creo que. Proverbio 20, muchos hombres, 6, proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Este es el modelo de un hombre, de un varón, conforme al corazón de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú, en tu soberanía, has determinado, como todas las cosas que tienen que ver con tus hijos, de antemano. Los padres que tú nos has dado no es un hecho casual. Tú así lo determinaste. No importa si son cristianos, hijos tuyos o no. Tú así lo determinaste y hay instrucciones de esa responsabilidad y cada uno vamos a rendir delante de ti si hemos ejercido nuestra responsabilidad como padres. Pero mayor responsabilidad como padres tenemos aquellos que te hemos conocido a ti y el único Dios, a tu Hijo como nuestro Salvador.
Señor, gracias por aquellos que hemos tenido, nuestros padres que han sido cristianos, y hemos visto su ejemplo de fe, de amor, y todas las cualidades que vienen de un hombre temeroso de Dios. Hoy en nuestra responsabilidad presente, danos ser conforme a tu corazón para que nuestros hijos sigan tus caminos. Que tú puedas decir, como ha dicho de Abraham, que estaba seguro que él mandaría a sus hijos que anduvieran en pos de ti después de él. Danos también paciencia, tolerancia y amor en la disciplina y corrección de nuestros hijos, para que no se desanimen, no se desalienten y no renieguen de nuestra fe al final de sus días. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí. Bendice a cada uno de los padres presentes y a cada uno de los que componen esta congregación. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Bendice la congregación, sus ministerios y sus actividades. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.